¿Y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a hablar del foro de Davos y de esa avalancha de líderes europeos que parece que le empiezan a ver las orejas al lobo. Vamos a comentar también el nuevo acuerdo de la OTAN sobre Groenlandia y la recogida de cable de Trump sobre los aranceles esos del 10% que mencionábamos mencionaba Borja, imagino, en programas anteriores. Hablaremos también de la nueva Junta de Paz de Trump y os contaremos quién la va a formar. Y no vamos a dejar de lado la economía porque la cosa está bastante calentita. La Unión Europea ha paralizado su acuerdo con Mercosur en un momento bastante complicado, aunque eso sí sigue buscando acuerdos comerciales estratégicos. Y por supuesto no nos vamos a ir sin hablar de la represión en Irán, que ya sabemos que aunque esas protestas parece que han bajado un poco la intensidad, el número de muertos sigue en ascenso y vamos a explicarlo un poco aquí, ¿vale? Así que nada, espero que el programa de hoy, con idas y venidas, sea uno de los buenos y uno de los divertidos, que ya sabemos que los jueves en la pecera, pues toca hacerla un poco más picante. Bueno, antes que nada, perdón por el récord televisivo, que me acabo de quitar la sudadera porque hoy en la pecera he puesto la calefacción un poco alta y hacía algo de calor. No obstante, vamos a empezar hoy el programa hablando del foro de Davos. Ya sabéis que es ese foro de economía donde se reúnen los grandes mandamases del mundo a intercambiar opiniones, a tomar decisiones y a anunciar grandes noticias. Y el protagonista, o uno de los grandes protagonistas de este foro este año, como no podía ser de otra forma, ha sido la naranja geriátrica, porque venía con todas esas pretensiones sobre Groenlandia que hemos ido comentando aquí en la pecera. Como decimos, la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos no está pasando por su mejor momento, o como diría Mariano Rajoy, está en su peor momento. Y en Davos este mensaje ha flotado en el ambiente, un mensaje en el que podemos ver cómo el mundo ya no funciona como antes y en el que nadie tiene claro lo que viene después. El primer gran aviso lo ha lanzado el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que ha hablado sin rodeos de un orden internacional en crisis. Comentar que el discurso de Carney, la verdad que yo creo que va a ser estudiado en las facultades de Historia, de Ciencias Políticas, de Relaciones Internacionales, así que yo recomiendo que todo el mundo se lo vea porque es bastante descriptivo de cómo está la situación mundial a día de hoy. Más allá de esto, según Carney, las reglas que sostenían el comercio y la política global se están rompiendo y la propuesta del primer ministro canadiense ha sido clara: cooperar más entre iguales y dejar de fingir que el sistema anterior, ese orden internacional basado en reglas, en el que Estados Unidos era un poco la policía del mundo, pues ya no sigue en pie, ¿no? También ha hablado Emmanuel Macron, que bueno, yo creo que quizás lo que haya llamado más la atención de todo el mundo de Macron no ha sido únicamente su discurso, sino que el señor se ha presentado con unas gafas de aviador, la verdad que bastante graciosas. Creo que tenía un derrame, algo así. Bueno, Macron ha defendido una Europa más fuerte, más unida, y parece que ha insistido en que la respuesta a la presión de las grandes potencias pues no puede ser únicamente el repliegue. Ha hablado claramente de que la Unión Europea era un lugar mucho más seguro para invertir, y ha citado explícitamente a China. Y también ha hablado de que la Unión Europea debe conseguir más soberanía, especialmente en tecnología, defensa y energía. Esto es curioso si pensamos un poco en lo que ha sucedido, que luego lo voy a comentar más, con Mercosur, donde a pesar de que tenemos una Francia muy decidida para ciertas cosas, luego vemos cómo es el primer país en dinamitar la Alianza Europea en cuestiones comerciales. Bueno. Más allá de Macron y Carney, el resto de los líderes europeos han mostrado bastante más solidez que de costumbre. Ha habido un mensaje que a mí me ha llamado particularmente la atención, que ha sido el de Alexander Stubb, el primer ministro finlandés, que ha dicho que Europa no es débil ni está indefensa y no debería comportarse como si lo estuviera. Ha dicho que realmente somos capaces de defendernos, subrayando que el verdadero problema no es la falta de medios, sino la voluntad política. Y ha advertido que la Unión Europea debe prepararse incluso para escenarios difíciles con aliados históricos. Y al igual que ha hecho Macron en su discurso, pues este señor tampoco se ha referido literalmente a Trump, pero creo que a buen entendedor pocas palabras se necesitan, ¿no?
La realidad es que una Europa fuerte no es un subordinado de Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que querían remarcar aquí el primer ministro finlandés. También han sido interesantes sus declaraciones sobre Ucrania, porque ha calificado la guerra como un fracaso estratégico de Putin, en el que Rusia ha sufrido enormes pérdidas humanas, ha debilitado su economía, ha reducido influencia y también ha logrado exactamente lo contrario a lo que buscaba, ampliando la OTAN, europeizando a Ucrania y forzando a los países europeos a aumentar su gasto en defensa. No obstante, el plato fuerte, como no podía ser de otra forma, ha venido con las declaraciones de Donald Trump, que por cierto sigue haciendo declaraciones ahora mismo mientras yo estoy grabando este programa, así que el lunes seguramente os traigamos alguna que otra de sus perlitas. La naranja geriátrica ha protagonizado un nuevo plot twist respecto al tema de Groenlandia, y es que tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump ha asegurado haber sentado las bases de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y más ampliamente sobre el Ártico. Esto es un pacto que, según él, beneficiaría tanto a Estados Unidos como al conjunto de la OTAN. Según él. El contenido real de ese acuerdo no lo conocemos del todo, pero ya hay varios puntos que parece que se están conociendo. El primero de esos puntos es que los activos de defensa antimisiles de Estados Unidos, incluyendo el Golden Dome, deberían de ser un factor muy importante en el plan. Otro objetivo central sería contrarrestar la presencia rusa en el Ártico. Por otra parte, Estados Unidos obtendría acceso a áreas territoriales estratégicas limitadas, y el acuerdo también podría desencadenar importantes proyectos de infraestructura apoyados por Estados Unidos. Finalmente, las empresas estadounidenses deberían de participar en el desarrollo mineral de Groenlandia y remarcar también que algo que se sabe es que el acuerdo no tendría una fecha de finalización fija. Todas estas medidas apuntan a algo que nosotros ya decíamos aquí, y es que realmente con el apoyo de la OTAN, Estados Unidos tampoco necesitaría hacerse con el control de Groenlandia, ¿no? Al final, en cuanto a la logística defensiva, en cuanto a las rutas marítimas, realmente Estados Unidos sí que tendría con la OTAN la posibilidad de mantener el control, ¿no? Sin embargo, con este acuerdo, Trump sí que ha conseguido tensar un poco más la cuerda con Europa y medir hasta qué punto la Unión sigue supeditada a las decisiones de Washington. Pero hay más. Ni Europa, ni Dinamarca, ni Groenlandia parece que vayan a aparecer en la ecuación. Esto es una cuestión de Estados Unidos y de la OTAN. Y recordamos que la OTAN no tiene competencias sobre recursos naturales ni acuerdos comerciales. Entonces, esto, pues, Trump lo está utilizando para blanquear un trueque, una especie de chantaje que confirma pues hasta qué punto la veleta naranja concibe la política internacional como como un negocio, ¿no? Y esto no lo digo yo, ya lo dicen los líderes de la Unión Europea. Recordamos que indirectamente Macron le ha llamado bully. Pero parece que la calabaza de la paz, como siempre hace, ha tirado la caña muy lejos y luego la ha empezado a recoger. Esto ya no suena en el tema de los aranceles, y es que con los aranceles que había puesto, o que decía que iba a poner, mejor dicho, a los países que estaban apoyando a Groenlandia, pues ha hecho un poco lo mismo. Y la primera consecuencia concreta del pacto de la OTAN respecto a Groenlandia ha sido la retirada de la amenaza de estos aranceles contra los países que mencionábamos, que habían desplegado tropas de forma realmente simbólica, ¿no?, en Groenlandia para respaldar la soberanía de Dinamarca y la de Groenlandia también. Ese gesto ha rebajado la tensión comercial justo cuando la Unión Europea estudiaba represalias en contra de los Estados Unidos. Por otra parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura haber recibido garantías de que el principio de acuerdo que Estados Unidos negocia con la OTAN no pone en cuestión la soberanía de Dinamarca sobre la isla, una línea roja que también lo era para la Unión Europea. Habría que preguntar a la gente de Groenlandia. Otro de los grandes protagonistas de Davos ha sido el selecto grupo de Avengers que Trump ha convocado. Y es que Donald Trump ha conseguido reunir ya unos 25 países a fecha de grabación de este vídeo dispuestos a integrarse en su controvertida Junta de la Paz. Entre los últimos en sumarse están el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la presidenta de Kosovo, Bosa Osmani, y de forma conjunta a los ministros de Exteriores de 8 países musulmanes, entre ellos Marruecos, o también Arabia Saudí, Turquía y Egipto, que por cierto han subrayado su apoyo a una paz con autodeterminación palestina. La lista refleja un patrón claro.
aliados históricos de Washington, que también son gobiernos en muchas ocasiones que necesitan su respaldo diplomático o militar, y luego también líderes ideológicamente cercanos a Trump, como pueden ser Milei o el líder húngaro Viktor Orbán. De todas formas, os voy a leer la lista completa de todos los países, ¿vale? Tenemos a Argentina, como no, por supuesto, ahí con Milei, aliado acérrimo de Trump. Tenemos a Armenia y Azerbaiyán, dos países que, recordamos, han llegado a una paz en la que Trump se vanagloria de haber sido el gran mediador, y es verdad que quizás es en este conflicto donde Estados Unidos sí que ha tenido más relevancia, la administración Trump. Tenemos a Bahrein, como no, una petromonarquía, a Bielorrusia, que esto es particular, ¿no? Como sorprende que Lukashenko, ese gran aliado ruso, también forme parte de esta lista. Tampoco nos sorprendería realmente que Rusia acabase finalmente formando parte de esta lista, dada la situación actual, pero bueno, es verdad que Putin tampoco puede permitirse verse verse en la misma foto que Trump todo el rato, ¿no? Tenemos también a Jordania y a Egipto, que son esos dos países de Oriente Medio que mantienen una relación bastante pragmática con Estados Unidos y con Israel. Y también tenemos, por otra parte, a Hungría, como no, con Viktor Orbán a la cabeza, el gran aliado de Putin por un lado, y también de Donald Trump. Luego también tenemos países de Asia Central, tenemos a Kazajistán, también a Uzbekistán, y bueno, países no reconocidos internacionalmente como Kosovo. Por supuesto, está uno de los grandes aliados de Marruecos en África, que es Marruecos. Y también tenemos a Pakistán, a Qatar, a Arabia Saudita, a Turquía, a Emiratos Árabes Unidos y a Vietnam, ¿vale? Esta Junta de la Paz, de la que los tradicionales aliados europeos se ha desmarcado, es mucho más que una Junta de Paz, y realmente es un bloque político que apoya el estilo de Realpolitik de Donald Trump. Y bueno, pues es verdad, había algún comentario por ahí en Twitter que he leído que falta Mordor, ¿no? En esta lista de grandes países democráticos, ahí con Bielorrusia, con las monarquías del Golfo Pérsico. Y bueno, antes de terminar de hablar del foro de Davos, recordamos que Davos es un foro económico. Y es que hemos tenido, pues como es evidente, varias noticias muy importantes. La primera es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado en el foro de Davos el posible acuerdo comercial entre la Unión Europea e India como uno de los grandes saltos estratégicos de Europa. Según explicó von der Leyen, Bruselas está a las puertas de un pacto que algunos ya llaman la madre de todos los acuerdos. Igual, no sé si ha sido un poco exagerada, pero es verdad que es un acuerdo que tiene una escala enorme y puede tener un impacto gigantesco, un mercado potencial de unos 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del PIB mundial. Para Bruselas, este acuerdo pues encaja en la apuesta europea por diversificar socios y reducir dependencias, ganando peso global en un momento muy complicado, en un mundo marcado por los aranceles de Trump y la rivalidad entre potencias que antes no existía. En este caso, la idea es hacer un frente común al proteccionismo en el que Europa pues, busca abrir mercados, cerrar alianzas y también posicionarse antes que nadie en una de las economías más dinámicas del planeta. Y bueno, estaba la Unión Europea despertándose, poniéndose un poquito las pilas respecto a esa rivalidad que ya no podemos llamar claramente alianza con Estados Unidos. Y bueno, hemos visto, ¿no?, a Macron en el foro de Davos hablando de que era necesario que China invierta en Europa, a Ursula von der Leyen, que ha dado la noticia esta que os acabamos de comentar con el posible acuerdo comercial entre India y Europa. Un momento, ¿no?, de celebración para los amantes del libre comercio dentro de Europa, hasta que parece que la Unión ha decidido pegarse un tiro en el pie. Y es que el Parlamento Europeo ha vuelto a poner freno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En una votación muy ajustada, la Eurocámara ha decidido enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión para que determine si es compatible con el derecho comunitario. No es un veto definitivo, pero sí un nuevo obstáculo para un pacto que llevaba más de 25 años negociándose y que acababa de firmarse formalmente. Como decimos, es un obstáculo que puede llegar a atrasar hasta 2 años el acuerdo.
El acuerdo se había presentado como una pieza clave para reducir la dependencia de Europa de Estados Unidos, justo cuando Trump había amenazado con los aranceles y cuando se estaba cuestionando abiertamente la soberanía europea en Groenlandia. Por eso, para gobiernos como el alemán o el español también, el frenazo es muy complicado de digerir, y es que al final cada mes de retraso cuesta miles de millones en exportaciones y resta competitividad a las empresas europeas. La moción ha sido presentada por el grupo de Left, la izquierda minoritaria del Parlamento Europeo, y ha sido apoyada por los verdes, pero ha salido adelante también gracias a votos de la ultraderecha y de, como no, eurodiputados franceses y polacos de casi todos los partidos, incluyendo conservadores y socialdemócratas. París, presionado... Uy, no sé si oís esto, pero bueno, hay por ahí unas sillas moviéndose en el techo, perdonad. París, presionado por un potente sector agrícola en pie de guerra, pues considera coherente someter el acuerdo a escrutinio judicial. Pero no entiendo muy bien si Macron sigue también considerando coherente seguir hablando de mayor integración europea, de esa mayor soberanía frente a Estados Unidos. Al final, si queremos conseguir eso, pues es verdad que habrá que tener algún plan de acción, y el posicionamiento comercial, sin duda, es algo bastante relevante, por mucho que le pese a Francia y a esos agricultores que, como ya sabéis, se manifiestan de una forma absolutamente firme siempre que pues, se ven necesitados. Es un sector muy, muy contestatario, es un sector que tiene muy claro que puede pedir derechos en las calles en Francia. Y bueno, más allá de eso, pues estamos viendo, ¿no?, cómo estas contradicciones aparecen dentro de una Unión Europea que, mientras intenta independizarse de Estados Unidos, pues también aumenta sus rencillas internas y, bueno, pues complica también, ¿no?, esa mayor voluntad soberana. Y bueno, aunque Davos ha sido la comidilla de la semana por todos los vaivenes que han ocurrido y por todos los memes que hemos podido ver, no vamos a dejar de hablar de Irán, porque allí siguen sucediendo esas protestas. Es verdad que han bajado de intensidad, también normal, la población está absolutamente desgastada de semanas ya de una represión brutal. Y aunque la intensidad ha disminuido, pues la televisión estatal iraní ha emitido declaraciones del propio Ministerio de Interior y de la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos, en las que se afirma que 3.117 personas han perdido la vida. Estamos hablando de cifras que está dando el mismísimo gobierno iraní, ¿vale? También han dicho que 2.427 de los muertos en las manifestaciones eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Estas cifras por sí mismas ya son terribles, pero es que es altamente poco probable que estas sean las cifras reales, y bueno, es mucho más probable que estas cifras sean mayores. Es que las está dando el mismo gobierno iraní. La Human Rights Activist News Agency ha reportado que el número de muertos será de al menos 4.900 y se teme que haya muchos más. Hay fuentes que incluso hablan de que se pueden superar los 10.000 muertos, una cifra similar a la que se llegó en el primer mes de ofensiva israelí en Gaza. Y bueno, es una cifra sin precedentes en décadas anteriores y superior incluso a las protestas de la revolución de 1979. Se cifra también, además, en más de 20.000 los detenidos, 26.300 los detenidos en un país que permanece prácticamente incomunicado desde que el gobierno impuso el apagón de Internet a principios del mes de enero. En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha lanzado su amenaza más directa hasta la fecha contra Washington. En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, advirtió que si Irán vuelve a ser atacado, respondería con todo lo que tiene, en referencia a su arsenal militar. Como ya comentaba ayer Borja, Washington ha comenzado a mover fichas en el plano militar, y un grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln avanza hacia el oeste desde Asia, acompañado por varios destructores. Y en los últimos días también hemos visto la llegada de esos cazas F-15 y el desplazamiento de sistemas HIMARS a bases de Oriente Próximo.
No podemos olvidarnos de todo esto que está sucediendo en Irán, pese a que sigan ocurriendo cosas, porque el nivel de represión es brutal y ya os decimos, si las cifras las está dando, si estas cifras tan altas ya las está dando el mismo gobierno iraní, que por cierto, de una forma absolutamente cínica, habla de estas muertes, que muchas son de civiles, como muertes de mártires, como si no tuviera el gobierno nada que ver con la situación. Pero bueno, os seguiremos informando. La semana que viene ya seguiremos contando más cosas sobre este tema, porque seguro que van a seguir sucediendo, ¿no? Más allá de eso, creo que por hoy vamos a llegar al fin del programa. Ha sido, bueno, de las noticias, perdón. Ha sido un programa un poquito más cortito, porque es verdad que cuando no somos dos, pues al final las cosas se cuentan más rápido. Pero voy a hacer el anzuelo igualmente, así que la gente que nos vea en Memorias de Pez, si quiere seguir un poquito, pues que se vaya a la pecera y por supuesto que se suscriba si todavía no está suscrita. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes a la gente de Memorias. Y para los que sigan, pues vamos al anzuelo en la pecera. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas al anzuelo de hoy. Hoy le vamos a dar la bienvenida a dos nuevas personas. Por un lado tenemos a Fernanda Delgado. Muchas gracias por ingresar en nuestra comunidad memoriónica y también por ampliar un poquito las filas de mujeres que siguen la pecera, que ya sabéis que nos hace mucha ilusión. Y luego también le vamos a dar la bienvenida a Joaquín Gutiérrez Lozano. Pedazo de jueves, que normalmente no tenemos ningún miembro, y hoy hemos tenido dos. Vamos a ir a las preguntitas de hoy. La primera de ellas la hace Fran Rodríguez y nos dice, para el anzuelo, ¿qué opinas del discurso del primer ministro de Canadá hacia la prepotencia de algunos, pone entre comillas? Y gracias por todo, gracias a ti por esta pregunta. A ver, yo personalmente encuentro que ha sido un discurso bastante interesante en lo político. Creo que describe muy bien la situación actual, la ruptura del orden internacional basado en reglas. Y luego ya, llevándomelo más a lo personal, estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho en ese discurso sobre que al final estamos empezando a validar que las acciones políticas se tomen por la fuerza y que para dejar de hacer esto tenemos que demostrar firmeza ante los agresores. La verdad es que además, viniendo de un primer ministro de un país que tiene pues una enorme frontera con Estados Unidos, pues es bastante descriptivo, ¿no? La situación a la que estaba llegando la Unión Europea con Estados Unidos, una situación que yo personalmente creo que en muchos casos ha sido especialmente servilista. Se ha tenido que comer ese acuerdo comercial que firmó von der Leyen con Trump, pues era un poco intolerable, ¿no? Esto lo ha llegado a decir incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, que bueno, creo que dijo que algo así como que al foro de Davos había llevado un montón de rodilleras. Esto lo está diciendo un miembro del Partido Demócrata de Estados Unidos. Así que para que os hagáis a la idea, yo pues estoy bastante de acuerdo. Creo que puede ser de izquierda o de derecha y puedes estar puedes estar en contra de esta forma de hacer política por la fuerza, esta forma imperialista que está caracterizando a Donald Trump ahora mismo. Y ya te digo, o sea, independientemente de tu espectro ideológico, yo creo que uno puede estar en contra de esto. Yo al menos lo estoy, y creo que además Trump, es verdad que a la fuerza y utilizando el miedo puedes someter a tus rivales, pero también pues empiezas a encarecer las alianzas y empiezas a despertar una falta de confianza que yo incluso creo que puede estar ocurriendo hasta dentro de la mismísima oposición venezolana, ¿no? O sea, al final me pongo en la piel de una María Corina Machado que después de todo lo que ha hecho está viendo como el gobierno de Venezuela no cambia y sigue en manos del chavismo en una palanca estadounidense. Y la verdad es que no tengo muy claro hasta qué punto pues Trump poco a poco se está alejando de una opinión pública que en algún momento le podría
llegar a favorecer, no lo sé. Bueno, menuda chapa he metido, ¿eh? Vamos a traer la segunda pregunta, que la hace Alberto Samuel Ferná, ¿vale? Nos dice, para Lanzuelo, ¿cómo de significante y qué podría significar un cambio de gobierno en España ahora mismo para sus relaciones con el resto de países? ¿Cambiarían mucho sus alianzas internacionales y sus principales socios, tanto militares como económicos? ¿Sería solo ser un poco vasallo de Estados Unidos o se podría aspirar a tener otro rol en la escena internacional, aunque no fuese como potencia principal? Bueno, respecto a esto, yo creo que otro gobierno en España no cambiaría en gran medida la situación internacional. En primer lugar, porque si hay otro gobierno, será un gobierno del Partido Popular, aunque pueda estar Vox ahí. Y es verdad que sí que estamos viendo ciertas declaraciones, sobre todo de Vox, que parece que tiene como una sintonía con Donald Trump, pero yo creo que todo esto es más una cuestión política, una cuestión electoralista, porque la realidad es que si hay un país que se beneficia de las alianzas supranacionales, de la Unión Europea en este caso, es España. Así que bueno, esta es un poco mi opinión. La verdad es que es una muy buena pregunta que nos hace Alberto Samuel Fernández Bonilla, y vamos a ir con la tercera y última pregunta del programa antes de cerrar, que nos la hace Jorge PC. Nos dice, para Lanzuelo, ¿cuál crees que es la postura de México en el conflicto con Groenlandia? Bueno, pues la postura de México, yo creo que sin lugar a dudas es que Estados Unidos debe respetar la soberanía de cualquier país y cualquier territorio, incluyendo Dinamarca y por lo tanto Groenlandia. A México no le hace nada de gracia tener a un Estados Unidos envalentonado que pide el territorio a golpe de porrazo y que, en definitiva, pues en cualquier momento podría llegar a hacer lo mismo con México. No descarto para nada que durante el mandato de Trump vayamos a ver intervenciones estadounidenses en México de cara al narcotráfico, ¿no? Pues igual algún bombardeo, algún laboratorio, cosas de estas, la verdad es que no las descarto para nada. Esa es un poco la postura que yo creo que tiene México sobre Groenlandia, que respete absolutamente a Estados Unidos la soberanía. Y dicho esto, pues llegamos al final del programa de hoy. Nos vemos el lunes con Borja, por fin, y conmigo aquí, ya los dos, vuestro dúo cómico preferido en la pecera para seguir hablando de noticias internacionales, de geopolítica y quizás también a veces de historia y también de nuestras vidas, que seguro que Borja viene con alguna queja interesante y también con nuevas noticias que vamos a traeros la semana que viene sobre cositas del canal. Así que nada, un saludo y nos vemos la semana que viene.